Muy buenos días tengan todos ustedes. Para el 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional es un gusto, es un orgullo tener esta mesa para comentar cuestiones constitucionales con motivo del centenario de la Constitución de 1917 a muy distinguidos ponentes y amigos de este Congreso. Están con nosotros el ministro don Arturo Saldívar, está con nosotros el doctor Lorenzo Córdoba, el doctor Antonio Diantena, que viene de Italia. A la hora que vaya dándoles la palabra, voy a ir dando solamente algunos datos curriculares muy breves. Y está también con nosotros el doctor César Astudillo. Sin más preámbulo, quiero solamente comentar las reglas que me ha señalado este Congreso para el manejo de la mesa. Vamos a presentar a cada uno de nuestros ponentes y les vamos a dar 15 minutos para que hagan su exposición y al final, si nos queda un poco de tiempo, pudiéramos hacer algunos comentarios que se vayan suscitando con sus presentaciones. Voy a ceder el uso de la palabra y me pidió ser muy breve al señor ministro don Arturo Saldívar. Solamente lo único que no pude aceptar de dejar de comentar, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, señor ministro, si es tan amable. Gracias, doctor. Agradezco mucho la invitación a este congreso. Me siento muy honrado en estar esta mañana con ustedes y también compartir esta mesa con amigos muy apreciados y con nuestro invitado de lujo que viene desde Italia. Hablar de la Constitución de 1917 en homenaje a ella podría generarnos distintos enfoques sobre una exposición, la gran cantidad de reformas que ha tenido, la manera bastante antitécnica en que éstas se relacionan, los modelos de constitucionalismo que se pueden dar o describir a partir de estas reformas y obviamente el valor histórico y de unidad nacional que ha implicado la Constitución de Querétaro. Sin embargo, lo que me interesa compartir con ustedes de manera muy breve, con el tiempo con que contamos, es la relación y la importancia que tiene la labor de los jueces, y en particular de los jueces constitucionales, en relación con el dinamismo y el contenido mismo de la Constitución. La manera de concebir la labor de los jueces constitucionales, la forma como hacemos nuestro trabajo, no deja de ser motivo de apasionantes debates en todo el mundo. Ahora mismo, en los Estados Unidos de América, empezamos a ver el debate sobre la concepción de constitución que tiene la persona que ha sido postulada para juez de la Corte Suprema. Y es obvio porque un solo integrante de un órgano colegiado, de un tribunal constitucional, puede cambiar el sentido de la interpretación del propio órgano y a partir de ahí el sentido mismo de la Constitución. Por ello, la designación, el nombramiento de un juez constitucional, de un ministro de la Suprema Corte, no es un asunto menor, sino es un asunto de una enorme trascendencia. Para una concepción tradicional de la función jurisdiccional y de la Constitución, la labor, la función de los jueces es simplemente la de aplicar de manera automática y casi irreflexiva el texto constitucional, conservar lo que ya existe, privilegiar las interpretaciones gramaticales o literales y hacer simplemente una operación de subsunción. Sin embargo, en mi opinión, esta visión de la función jurisdiccional desconoce la forma en que se elaboran las normas constitucionales. Las normas constitucionales, por regla general, son normas abiertas, tienen conceptos amplios que son susceptibles de distintas concepciones, de diversas interpretaciones,
de distintos contenidos. De tal forma que el significado y alcance de una norma constitucional se da siempre una vez que ésta es interpretada. Una reforma constitucional, por ambiciosa que sea, es incapaz de transformar la realidad hasta que esta realidad se transforma a partir de las decisiones de los jueces, particularmente las decisiones del Tribunal Constitucional. Un ejemplo muy claro de esto es la reforma en materia de derechos humanos y amparo de 2011. Esta reforma, sin duda muy ambiciosa, estableció un nuevo parámetro de regularidad constitucional formado por los derechos humanos de fuente constitucional, pero también por aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Establece también esta reforma el principio pro persone para toda la interpretación de los casos que son sujetos de control jurisdiccional y al mismo tiempo perfecciona el instrumento de protección de los derechos, que es precisamente el juicio de amparo. Sin embargo, esta reforma, por ambiciosa que fue, generó de inmediato dos visiones o dos maneras de entenderlas. Una manera que suponía que esta reforma no implicaba un bloque de constitucionalidad, sino que los derechos humanos de fuente internacional tenían una jerarquía infraconstitucional, y otro bloque, otra ala de intérpretes que pensábamos que esto generaba un nuevo paradigma constitucional. Pero esta reforma, sin duda, se consolida precisamente con un nuevo paradigma constitucional a partir de que la Suprema Corte la interpreta. Ahí la interpreta en un sentido garantista, en un sentido amplio, en un sentido proteccionista, sobre todo a partir del caso Radilla y de la contradicción de tesis 293 de 2011. Y a partir de esta reforma que hace la Suprema Corte, de esta interpretación que hace la Suprema Corte, estas reformas empiezan a tener un sentido real en la vida de la gente. Y más allá de retórica y más allá de academia, si nosotros vemos, por ejemplo, simplemente por enunciarlo, por el tiempo que tenemos, el trabajo que ha realizado la Suprema Corte en la primera sala, particularmente para el desarrollo y la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, podemos ver cómo una gran cantidad de derechos han tenido un contenido mucho más rico, mucho más desarrollado que el que habían tenido nunca antes. Pongo algunos ejemplos. En materia penal, la primera sala de la Suprema Corte, por ejemplo, estableció y le dio contenido y significado al debido proceso, que hasta hace poco en México era considerado un tecnicismo de muy poca relevancia, al principio de presunción de inocencia, que lo ha desarrollado en sus distintas vertientes, el principio de no autoincriminación, el derecho a protección consular, la prohibición absoluta de la tortura. A partir de este y otros asuntos, la Corte ha venido a reconfigurar por completo la forma como se concibe el procedimiento y el proceso penal en nuestro país. En materia familiar, el interés superior del niño ha sido producto también de un trabajo muy arduo por parte de la Corte. No solo hemos protegido a los menores en contra del bullying o acoso escolar, sino también hemos venido desarrollando toda una doctrina a partir de la cual en todos los procesos en donde se discute la guardia, custodia y patria potestad de los menores, estos tienen que ser escuchados. Pero no solo la Corte ha dicho que tienen que ser escuchados, sino hemos establecido de qué forma se tiene que recabar el testimonio de los menores dependiendo de la edad que tengan. Y no solo eso, sino de qué manera estos testimonios de los menores deben ser valorados. No es lo mismo valorar lo que ha dicho un menor de 3 años, de 10 años, de 12 años, que un adulto. También hemos avanzado en la igualdad entre el hombre y la mujer, estableciendo la necesidad de juzgar con perspectiva de género, estableciendo aquellos requisitos
indispensables para proteger en los procesos a las mujeres contra el delito de feminicidio, estableciendo incluso en algún caso una pensión alimenticia adicional por la doble jornada a la que están sujetas las mujeres. En protección también de minorías, en desarrollo del principio de igualdad y no discriminación, hemos constitucionalizado el matrimonio igualitario y la protección de la Constitución a todos los tipos de familia, con independencia de la orientación sexual de quienes integran estas familias. En materia económica, hemos también establecido la posibilidad de que de oficio se analice el tema de la usura. El desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad también lo hemos venido construyendo, y de aquí se deriva, por ejemplo, la sentencia que consideró inconstitucional prohibir absolutamente el consumo lúdico de la marihuana. Aquella jurisprudencia que declara inconstitucionales las causales de divorcio, ya que nadie puede estar atado contra su voluntad a un tipo de relación. Hemos defendido también a las personas con discapacidad, a los indígenas, a los pueblos y comunidades indígenas. Y tenemos una gran cantidad de sentencias, de resoluciones y de doctrina que ha venido desarrollando precisamente estos derechos humanos. Por supuesto que todos estos derechos se encontraban previamente en la Constitución y en los tratados internacionales. Por supuesto que este desarrollo que hace la Corte no lo realiza de manera arbitraria, lo realiza a través de un método jurídico que resista argumentativamente un análisis, pero a través de la interpretación jurisdiccional hemos venido ampliando, hemos venido dándole un contenido real a todos estos derechos, de tal manera que más allá de la retórica, en la vida de la gente, estos derechos y estas sentencias de la Corte han empezado a hacer diferencia. Me parece que en el momento tan delicado que vive nuestro país, en la crisis de credibilidad de las instituciones, de enojo social, de desacuerdo y de riesgos externos e internos, el papel de la Suprema Corte es fundamental como equilibrador de las contiendas político-constitucionales y como defensor y desarrollador de los derechos de la gente. Tenemos el compromiso de estar más cerca de la gente, de escuchar sus necesidades, de ser autocríticos, de corregir lo que tengamos que corregir y de dar constantemente la cara para explicar el porqué de nuestras decisiones, con qué valores y con qué principios estamos comprometidos. No siempre las sentencias de la Corte son populares, quizás las más importantes que hemos tenido que emitir no lo han sido. No obstante, al final del día han resultado en beneficio del país y en beneficio de la gente. Me interesa destacar lo que decía en un principio. Una Constitución, cualquiera que ésta sea, no adquiere su verdadera dimensión, su sentido real, sino cuando es interpretada. El mismo texto constitucional que hoy tenemos podría tener un significado totalmente diferente si no es por la labor que ha venido desarrollando de manera constante la Suprema Corte, particularmente en los últimos años. Es precisamente en esta elaboración de los parámetros de constitucionalidad que realizamos todos los días los jueces constitucionales en donde radica el dinamismo de nuestra Constitución. Con motivo de este centenario que estamos festejando de la Constitución mexicana, me parece que una forma de hacerlo es tener presente que nuestra Constitución es un documento vivo, que se transforma y se enriquece, no solamente con el trabajo arduo que ha realizado a lo largo de décadas el Poder Revisor de la Constitución, reformando de manera formal el texto de la Constitución, sino que nuestra Constitución se mantiene viva todos los días, cada vez que un mexicano
acude a los tribunales constitucionales a solicitar justicia, ya que se aplique y se respeten los derechos que consagra precisamente nuestra Constitución. Muchas gracias por su atención. Para este Congreso Iberoamericano ha sido un lujo tener aquí la opinión de uno de los intérpretes y defensores de la Constitución. Muchas gracias, señor ministro. Miren, en 100 años de vida de nuestra Constitución, uno de los puntos que resulta más importante es la evolución democrática que ha tenido el país. Hoy tenemos como invitado nada menos que al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Avenelo, quien también, haciendo una muy apretada síntesis de su currículum, solamente podemos decir que es hecho también en la Universidad Nacional Autónoma de México y es catedrático de la Facultad de Derecho. Por favor, Lorenzo. Muchas gracias, señor director, mi director, por la gentil presentación. El centenario de la Constitución de 1917 es una ocasión imperdible para reflexionar sobre la vigencia y alcances de nuestro texto fundamental. En ese sentido, lo primero que debo decir es que pertenezco a esa corriente de pensamiento que sostiene que una Constitución, más que una ley, es una norma fundacional que expresa los ideales y anhelos que una comunidad política aspira para regular su presente y encauzar su futuro, bosquejado a través de instituciones jurídicas. Pero también, para mí, la Constitución es un pacto político. A diferencia de quienes piensan que es otra ley más, una norma más, estoy convencido que una Constitución supone un pacto que instituye. Es un acuerdo político que define las instituciones para el ejercicio del gobierno y establece las bases fundamentales de la convivencia entre gobernados y entre estos y sus autoridades. En tal sentido, pensar en la Constitución hoy inevitablemente supone partir de las premisas y las necesidades históricas que permeaban hace un siglo en el país y deliberar si el contenido del texto constitucional es vigente para la convivencia política y la relación entre ciudadanos entre sí y entre estos y sus autoridades. Las preocupaciones de hace un siglo no se centraban esencialmente en la calidad democrática del Estado que nacería de la Revolución. Tengo la impresión, junto con una corriente de interpretación de la misma Revolución Mexicana, que el fracaso del régimen democrático de Madero terminó por mellar el espíritu del constituyente de Querétaro. Ni necesariamente era entonces el alcance y la protección que en ella tenían los derechos humanos unas de sus prioridades fundamentales. Ello, a pesar de la inédita apuesta a nivel mundial que supuso la incorporación de los derechos sociales por primera vez en una carta fundamental. La preocupación principal que orientó el debate fundacional en el Constituyente de Querétaro fue la fortaleza y robustez que necesitaba la estructura de gobierno. Por ello, se apostó desde la Constitución por construir un presidencialismo fuerte, a la postre autoritario, que sería el arquitrabe del Estado y, por cierto, el hacedor de la justicia social. Los derechos sociales, contenidos en el artículo 27 y en el artículo 123, cobraron cuerpo precisamente por la actuación y por el rol preeminente de hacedor de la justicia social que tuvo el presidente de la República a lo largo del siglo pasado. Ese diseño, si bien necesario para la construcción, si se quiere, del nuevo Estado mexicano, sin embargo, no supuso la existencia de espacios suficientes para que la creciente y paulatina pluralidad política que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX pudiera efectivamente reflejarse y recrearse por la vía institucional y pacífica. Por eso, el diseño político sobre el que se edificó originalmente la Constitución impuso, de cara al proceso de democratización iniciado hoy hace 4 décadas, este año no solamente, por cierto, es el año del centenario de nuestra Constitución. Este año también es el año en el que hace 40 años inició el proceso de transición a la democracia en nuestro país, con la reforma política de 1977.
No sé si dé para organizar un congreso de las magnitudes de pero creo que no podemos perder la oportunidad, por cierto, para celebrar ese aniversario. Insisto, el diseño que originalmente contenía la Constitución supuso en consecuencia, de cara al proceso de democratización, la necesidad de repensar el diseño del Estado mexicano en la clave del paradigma del constitucionalismo democrático y el cual paulatinamente se fue incorporando al texto de nuestra Constitución. Dos cambios fundamentales, hay muchos más sin duda, pero dos cambios fundamentales articularon este proceso. Uno, el que hacía ya referencia el ministro Saldívar, que apostó por ampliar y robustecer el catálogo de derechos reconocidos en la Constitución y fortalecer sus instituciones de garantía, la Suprema Corte de Justicia en primera instancia, y el otro proceso, por democratizar a través de la vía electoral el sistema político. Por un lado, por lo que hace al tema de los derechos, la ya mencionada reforma de 2011 permitió que se superara buena parte del déficit que adolecía nuestra Constitución en su concepción de los derechos humanos y que la mantenía anclada a una visión en muchos sentidos arcaica, decimonónica del tema. Si bien hubo una serie de cambios que la antecedieron, esa reforma constituyó en los hechos una auténtica revolución copernicana en la materia. Esa reforma marca sin duda un antes y un después en la vida constitucional del país, aunque en muchos sentidos es todavía, como suele ocurrir con los cambios constitucionales, una reforma acabada y, peor aún, en muchos sentidos hasta controvertida. De ahí la importancia de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha hecho y hará a la luz de esa reforma como una manera de apuntalar el Estado, como decía Norberto Bobbio, de los derechos. Por el otro lado, está el hecho de que la Constitución incorporó efectivamente el gran acuerdo político que en los últimos 40 años fue forjando y modelando nuestro proceso de transición a la democracia. A lo anterior debe sumarse un hecho que, a pesar de las muchas obsolescencias, contradicciones e imprecisiones que todavía hoy sigue teniendo la Constitución, muchas veces se pierde de vista o incluso se menosprecia. Y es que la Constitución sí refleja el gran acuerdo político que en los últimos 40 años se fue forjando y modelando nuestro proceso de transición a la democracia en el país. Producto acumulativo de 8 grandes reformas electorales, la de 77, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 2007 y finalmente 2014, el texto constitucional, a través de ellas, plasma el compromiso democrático que por la vía pactada transformó a nuestro sistema político y apostó por la vía electoral como el cauce para resolver pacífica e institucionalmente la disputa por el acceso al poder político. Podemos discutir, sin duda, si esos cambios son perfectibles e incluso los más acertados, y es bueno que así sea. Es natural en una democracia. Pero es innegable que gracias a esas reformas, las condiciones políticas actuales son radicalmente diferentes de las que existían en el pasado inmediato. Nuestro sistema político refleja hoy la pluralidad existente frente a lo monolítico e impermeable que era el régimen previo. Hoy tenemos un sistema de partidos plural y competitivo frente al sistema de partido hegemónico del que venimos. Las contiendas electorales hoy gozan de condiciones de equidad que antes no teníamos. Existe una libertad de prensa y una pluralidad de canales de información antes impensable, por mencionar solo los puntos más relevantes del cambio operado por una vía pactada y reflejada en la Constitución. Para decirlo de otra manera, las reglas del juego democrático, que son el resultado del proceso de cambio político de las últimas 4 décadas, están plasmadas en la Constitución y están protegidas por ese hecho frente a los vaivenes de la política y las presiones que de vez en vez los diversos poderes políticos, económicos e ideológicos, para retomar la célebre clasificación weberiana, ejercen para ajustar dichas reglas del juego a sus intereses y conveniencia. Sobre todo desde que se acabaron las mayorías calificadas en las cámaras del Congreso, la primera vez que ello ocurrió fue como resultado de las elecciones de 1988,
y más aún cuando dejaron de haber mayorías absolutas predeterminadas en esas instancias a partir de 1997, por lo que hace a la Cámara de Diputados, y del 2000 en el caso del Senado, las reglas electorales han resultado invariablemente de consensos generalizados, nunca sencillos ni gratuitos, entre las principales y más representativas fuerzas políticas del país. Si aceptamos esa máxima esencial, ese valor de la democracia, entonces es innegable que las transformaciones que una tras otra se han venido sedimentando y dando forma a nuestro sistema electoral constituyen un auténtico pacto político constitucionalizado sobre el que se ha construido nuestro, sin duda perfectible, complejo y, si se quiere, hasta insuficiente en muchos sentidos, sistema democrático electoral. Somos, en ese sentido, herederos y expresión de esas reformas incluyentes y pactadas que han hecho de la expresión de la pluralidad, de esta pluralidad, de nuestra pluralidad, un principio superior frente a un sistema monolítico hoy impensable e indeseable. Gracias a ello, en nuestro país se han venido presentando y han cobrado ya carta de naturalización a lo largo y ancho del mismo una serie de fenómenos típicos de la democracia. Cada elección que ocurre a nivel federal, local o municipal, estos fenómenos se presentan recurrentemente. Hablo de elecciones competidas, resultados electorales inciertos y no siempre predecibles, alternancia en el poder, falta de mayorías parlamentarias predefinidas, lo cual es una riqueza democrática, no necesariamente una desventaja de las democracias, gobiernos divididos, necesidad de alianzas o acuerdos parlamentarios entre dos o más grupos políticos para tomar las decisiones. Hoy esto se ve, y la sombra de Italia, la elección de Italia, muchas veces exacerba este punto, se ve como un mal en las democracias cuando constituye la esencia y el valor de las sociedades democráticas, que por definición son plurales e incluyentes. Gobiernos divididos, decía, necesidad de alianzas o acuerdos parlamentarios, un sistema de partidos plural y diverso. Todos ellos son fenómenos presentes, como decía, con mayor o menor intensidad en el nivel nacional, estatal y municipal, y que se han presentado gracias y en virtud del expediente electoral. Debemos recordar además que las elecciones tienen un valor democrático intrínseco. No solo son la expresión de la voluntad del pueblo a través de las urnas para recrear el poder político de la sociedad, sino que también son una escuela de democracia y un momento en el que la ciudadanía puede reivindicar su vocación y apuesta democrática. Las elecciones, cada vez que se realizan, son en sí un momento en el que los ciudadanos refrendan su adhesión a la lógica del funcionamiento de la democracia y con ello poco a poco consolidan la democracia misma. En los años recientes se vive en el mundo una oleada de descontento y enojo que está volviendo a muchos ciudadanos propensos a ver como aceptables propuestas y soluciones a sus problemas cotidianos fundadas en valores antidemocráticos como son la intolerancia, el racismo, la discriminación, el odio y la negación de la otredad. Tenemos sociedades en las que cada vez hacen más mella y concitan consensos, posturas simples, simplistas y simplificadoras, maniqueas y reduccionistas, cuando no incluso falsas. No podemos ni debemos menospreciar este hecho, y el mismo debe hacernos reflexionar sobre la importancia de cultivar los valores y los principios de la democracia entre una ciudadanía cada vez más desafecta por y con la política. Se trata del desencanto de la democracia, del que dan cuenta repetidamente los estudios de cultura política de México y en el mundo. También es cierto que el descontento tiene en muchos sentidos una base objetiva, y no podemos responsablemente cerrar los ojos ante ese hecho. No puede desconocerse que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, entre otros muchos problemas estructurales de nuestros días, alimentan la irritación social. Son problemas que tienen que resolverse si aquilatamos el potencial disruptivo que la inconformidad pública puede llegar a tener. Sin embargo, las elecciones tienen una función igualadora. Implican un día en el que todos somos iguales. El rico, el pobre, el migrante, el desheredado, el potentado, los hombres, las mujeres, los indígenas, los campesinos, los obreros, los empresarios. Es el día de las elecciones. Se trata de un invaluable punto de partida para tratar de deconstruir la histórica desigualdad que padecemos. Este es probablemente
el principal reto de nuestra democracia hoy para hacer realidad sin perder democracia, insisto, sin perder democracia, la construcción del Estado Social de Derecho que hace 100 años inspiró a la Constitución de Querétaro y que hoy lamentablemente sigue siendo un ominoso pendiente. En ese sentido, hay una buena noticia, una aventurosa certeza en tiempos de incertidumbre como los que vivimos. En unos meses más, luego de las elecciones locales que tendrá lugar este año en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, en septiembre de este año comenzará el proceso electoral más grande de nuestra historia, al cabo del cual se renovarán los 3 órganos electivos de la Federación y de manera concurrente poderes en 30 estados. La cercanía de las elecciones, que para muchos puede ser vista como un momento crítico que viene a agravar el difícil contexto político, económico y social, es también una invaluable ventana de oportunidad. Es obvio que las elecciones, más cuando están en disputa tantos cargos públicos como ocurrirá en 2018, conllevan una alta carga de tensión política y son un proceso en el que la confrontación entre los actores políticos, los partidos en primera instancia, pero no solo, tiende a elevarse sustancialmente. Pero no podría ser de otro modo. Se trata de la disputa por el poder político. Pero también es cierto que las elecciones tienen una gran virtud ordenadora de la vida pública en una sociedad. Son el momento en el que la ciudadanía está llamada de manera directa e inmediata a definir su destino político a través de su voto y gracias a premiar o castigar las acciones de los diversos gobiernos, así como los diagnósticos y propuestas que los partidos y sus candidatos presentan de cara a la sociedad durante las campañas electorales. Las elecciones son en democracia los procesos institucionales en las que los ciudadanos se expresan en las urnas a través de las vías legales, mediante las reglas del juego conocidas. Por eso simple y sencillamente alerto frente al cambio de las reglas de cara a los procesos electorales. La estabilidad de las reglas es fuente de certeza y eso es invaluable de cara a las elecciones, sobre todo elecciones tan complejas como las que tendremos el próximo año. Las elecciones tienen además la virtud de ser la válvula de escape de los sentimientos acumulados en una sociedad para que los ciudadanos decidan con su propio voto su destino político. En ese sentido, las elecciones por venir, más que áreas de vulnerabilidad en nuestra convivencia social, son ante todo, creo, un espacio colectivo para expresarnos y dirimir como sociedad, de entre las diversas alternativas que se nos presenten, cuál debe de prevalecer en el futuro inmediato. Las elecciones y sus campañas son el momento privilegiado en las democracias para que los diferentes diagnósticos y las propuestas de los partidos y los candidatos se expongan a la sociedad en pos del voto ciudadano. En ese sentido, creo que es pertinente hacer un llamado para que los partidos políticos y los candidatos utilicen las próximas campañas como el gran espacio de diálogo constructivo y propositivo para deliberar sobre las prioridades del futuro de nuestro país, para que el debate público sea tan intenso como sea posible y tan ríspido como sea necesario, pero siempre en el marco de las reglas que nuestra Constitución y el Pacto Democrático que ella contiene establece. El consenso básico de los demócratas no puede ser sino la democracia misma, las reglas de la democracia, el reconocimiento del otro, el supeditar los fines a los medios legales y pacíficos, el someterse al veredicto del voto, el aceptar las derrotas y reconocer que las victorias son pasajeras y acotadas por otros poderes, la Corte en primera instancia y por los votos emitidos por las otras opciones. En suma, creo que la cura de los males de la democracia es una democracia de más calidad y de mejores resultados, no una democracia de menor intensidad. Cobrar conciencia de ello es tal vez la mejor manera como generación de honrar el legado histórico que está plasmado en el gran pacto político que rige nuestra convivencia social, precisamente la Constitución, que en un par de días más celebrará sus 100 años de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo Córdoba. Miren, como ustedes saben, la Constitución de México será a partir del día 5, que cumpla 100 años, la segunda Constitución más antigua en el mundo, si tomamos en cuenta constituciones republicanas. Y ello ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la estabilidad social y política de que hemos gozado.
como dijo el doctor Córdoba, en estos 40 años hemos pasado de elecciones donde un solo candidato se presentó a visualizar un escenario en 2018, como él lo dijo, la elección más grande, disputada e incierta de la historia, en donde además de renovarse los poderes ejecutivo y legislativo, habrá elecciones en 30 estados, así que para este Congreso ha sido un lujo y un honor tener a uno de los conductores y árbitros de la democracia, al consejero presidente. Muchas gracias, Lorenzo, por tu participación. Tenemos ahora el honor de escuchar a don Antonio Tatena. Él es nacido en Roma, licenciado en Derecho por la Universidad de Roma, de donde es profesor, la Universidad Roma Tor Vergata. Me llevaría mucho tiempo leer su amplio currículum. Él ha sido expresidente de la Asociación Italiana de los Constitucionalistas y tiene más de 250 publicaciones en materia de derecho comparado. Él no habla bien el español, lo habla, pero se siente más seguro expresándose esta mañana en italiano. Lo va a tratar de hacer despacio y trataremos de tener mucha atención a su elocución, que seguramente será de un gran interés. Bienvenido a México y bienvenido a este Congreso, don Antonio. Muchas gracias, señor presidente. Desgraciadamente, yo no soy en condición de tener una ponencia en español, pero yo considero que nosotros hablamos todos latino. Y allora yo espero que nos entendemos. La mia relazione trae spunto dalle parole che hanno aperto questo nostro incontro internazionale. Le parole del direttore dell'Istituto de Investigaciones Jurídicas, il quale ha parlato di costituzionalismo rivoluzionario. Ora, io penso che un elemento di rivoluzione sia consustanziale al costituzionalismo. Ogni volta, cada vez che si instaura un nuovo ordinamento costituzionale, c'è un momento di rivoluzione, perché si crea un ordinamento che si oppone al precedente. Diversa è la revisione della Costituzione, ma la instaurazione dell'ordinamento è un momento rivoluzionario. Ma c'è qualcosa di più, ed è a questo probabilmente che si riferivano quelle parole iniziali. La evoluzione del costituzionalismo è scandita da rivoluzioni in senso più profondo. E io penso che nella storia del costituzionalismo se ne contino fino a questo momento tre rivoluzioni, in una delle quali la Costituzione messicana del 1917 ha un ruolo particolarmente significativo. La prima rivoluzione si lega alla nascita, al nascimento del costituzionalismo. Nasce, è tenuto a battesimo da due rivoluzioni in senso materiale. In un caso, la guerra di indipendenza degli Stati Uniti d'America è una guerra cruenta. In Francia, alla instaurazione del costituzionalismo fa da sfondo la ghigliottina. Però, quando io parlo di rivoluzione del costituzionalismo, mi riferisco a qualcosa di più profondo, non di materiale, qualcosa in un certo senso di spirituale. La Costituzione nasce come una eresia. Eresia. Contrappone una propria visione del mondo alla visione del mondo del passato. E in questo senso è una rivoluzione. Se noi vogliamo trovare l'indicazione degli ingredienti fondamentali del costituzionalismo, dobbiamo fare riferimento soprattutto ad un documento che non è una Costituzione, ma un documento che solennemente enuncia i valori di base. E ora consentitemi, in questo momento, in este momento, y en este lugar, io penso che sia molto significativo
ricordare queste parole nella lingua nella quale sono state espresse. Sono le parole della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati nordamericani. We hold these truths to be self-evident. Consideriamo queste verità autoevidenti. That all men are created equal. All men, tutti gli uomini sono stati creati uguali. That all were endowed by their Creator with certain and unalienable rights, che sono stati dotati di certi inalienabili diritti. Questo è il patrimonio fondamentale del costituzionalismo. Il cuore del costituzionalismo e il corazon del costituzionalismo è rappresentato dalla tutela dei diritti. Tutto il resto è strumentale. La separazione dei poteri, che ricorderà un'altra grande dichiarazione, la dichiarazione del 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen francese, è strumentale. Lo scopo è la garanzia dei diritti dell'uomo, lo scopo è garantire l'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Ora, cosa significa questo? Significa che non c'è Costituzione senza diritti. Vi sono dei testi che si autoqualificano Costituzioni, ma non hanno il proprio centro di gravità nella garanzia dei diritti. Questi testi non sono testi autenticamente costituzionali. Hanno l'apparenza, la parvenza, ma non l'essenza della Costituzione. Ma non ci sono diritti senza Costituzione. I diritti dell'uomo, i diritti umani diventano diritti in senso giuridico solo grazie alla Costituzione. Alexis de Tocqueville, in un libro fondamentale, L'Ancien Régime et la Révolution, il vecchio regime e la rivoluzione, dice che nel vecchio regime le persone non vivevano in catene, incadenadas, erano libere, ma questa libertà non era oggetto di una pretesa giuridica nei confronti del potere politico. Questa è l'eresia. Il potere sovrano, che precedentemente era un potere illimitato, incontra un limite nella Costituzione e nei diritti che la Costituzione garantisce. È questo della nascita del costituzionalismo un momento magico, secondo me, nella storia dell'umanità, perché le tecniche costituzionali messe a punto in quell'epoca sono di straordinaria efficacia. Voi considerate che i diritti di libertà, le libertà originarie, la libertà di espressione, la libertà di riunione, la libertà personale, sono delle libertà negative, libertà da. Se io ho la libertà di espressione, lo Stato non può avere la censura, quindi è un divieto di censura. È sufficiente, è bastante la Costituzione, il diritto nasce. Il diritto non ha bisogno di altro, non c'è bisogno di un'attuazione costituzionale. E questo è un punto però rispetto al quale la storia evidenzia un problema. Ed è qui la seconda rivoluzione. La seconda rivoluzione è una rivoluzione che si lega all'inizio del secolo scorso. Voi sapete, uno storico inglese, Hobsbawm, qualifica il Novecento un secolo breve. Non comincia nel 1901, comincia tra il 1914 e il 1917. La prima guerra mondiale, che parole terribili, la prima, non si era mai visto nella storia dell'umanità, mondiale. La rivoluzione sovietica. Per quanto riguarda il costituzionalismo è questo secondo evento che ci interessa maggiormente, ma non tanto la rivoluzione in quanto tale, quanto il pensiero e il pensamento che era dietro la rivoluzione, atrás della rivoluzione, il pensiero marxista, che è una sfida mortale al costituzionalismo. Perché l'unica grande libertà è la libertà dal bisogno. Senza libertà dal bisogno, le altre libertà sono il privilegio di pochi, non sono dei diritti che abbiano un particolare valore in sé. E la risposta che dà la rivoluzione sovietica è la creazione di uno Stato diverso dallo Stato del costituzionalismo. Uno Stato nel quale, nella contrapposizione tra eguaglianza e libertà, la libertà viene cancellata. E qui abbiamo la risposta messicana.
La risposta della Costituzione messicana del 1917 è nel ciclo del costituzionalismo. E abbiamo la grande novità dei diritti sociali, che sono una creazione originale di questa Costituzione, che si incorpora nella Costituzione. Nello Stato di diritto si inserisce questa componente. Lo Stato non è indifferente al destino economico dei propri cittadini. Lo Stato si preoccupa del destino economico dei propri cittadini e crea una nuova categoria di diritti. È il primo nucleo di diritti, poi ci sarà un arricchimento successivo, ma questa è la prima volta. In Europa avremo 2 anni dopo la Costituzione di Weimar del 1919 che anch'essa introdurrà i diritti sociali, ma il primato storico è della Costituzione messicana. I diritti sociali sono diritti diversi, non sono libertà da, sono diritto a, diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritto alla casa, diritto alla retribuzione sufficiente. Questi sono i diritti sociali. E qui la Costituzione non basta. La Costituzione ha bisogno di quello che nella vostra bella lingua c'è il desarrollo, uno sviluppo. E questo sviluppo chi è che lo può dare? Fondamentalmente la legge. E i diritti sociali sono diritti che costano. La libertà di pensiero non costa niente, ma la salute costa. E siccome le risorse sono limitate, le scelte della politica sono sulla distribuzione delle risorse, quanta salute, quanta educazione, quanta sicurezza. E quindi la Costituzione in questo caso diventa un atto preliminare. C'è una bella espressione, questo tema è stato toccato magistralmente dal collega Aragon, una bella espressione di un grande padre costituente italiano, che era anche un grande maestro del diritto processuale, Piero Calamandrei, che a proposito della Costituzione italiana, che contiene numerosi diritti sociali, ma interviene 30 anni dopo la Costituzione messicana, e anche qui dopo una guerra, dopo il fascismo, ci sono sempre tragedie che accompagnano la nascita di questi eventi costituzionali, parla di una rivoluzione promessa. La Costituzione è una rivoluzione promettida. C'è un cambiamento della società, ma non è la Costituzione che da sola lo può realizzare. Un cambiamento che si affida al legislatore, si affida alle forze sociali. E si apre questo nuovo grande capitolo del costituzionalismo, il costituzionalismo sociale. La questione sociale diventa una questione costituzionale. E poi abbiamo la terza stagione. Anche qui, un'altra tragedia. La terza stagione si apre dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche qui parole terribili, la Seconda Guerra Mondiale. E qual è l'elemento che fa scattare questa esigenza? Anche questo è una sfida nei confronti del costituzionalismo. C'è una parola che sintetizza tutto, Auschwitz. Se i diritti sono affidati allo Stato, lo Stato può negare i diritti, può essere il persecutore dei cittadini che dovrebbero trovare nello Stato la garanzia. E allora si sente l'esigenza di un ancoraggio al diritto internazionale. E abbiamo la stagione della internazionalizzazione dei diritti fondamentali, che inizia con la Carta delle Nazioni Unite, che non è un trattato internazionale, e continua con le convenzioni, los convenios sobre los derechos, la Convenzione interamericana, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. E queste convenzioni hanno, qua riprendo un'espressione che ha usato ieri il collega Garcia Roca in un incontro, un impatto sulla Costituzione. La Costituzione prima aveva il monopolio dei diritti, adesso la Costituzione deve subire questa nuova disciplina, questo nuovo circuito regolatorio dei diritti fondamentali. E le Costituzioni reagiscono diversamente. Ci sono Costituzioni che recepiscono i trattati internazionali, lo fa la Costituzione dell'Austria. Costituzioni che usano i trattati internazionali sui diritti come elementi per la interpretazione della Costituzione.
A volte è scritto nella Costituzione, Portogallo, Spagna, a volte non è scritto. Se non è scritto è la giurisprudenza costituzionale che fa questa operazione. E poi ormai abbiamo il sistema delle corti internazionali dei diritti, la cui giurisprudenza interagisce con la giurisprudenza delle corti costituzionali. Quindi una stagione che fino a poco tempo fa potevamo considerare una stagione radiosa, con molta fiducia, perché c'è un presupposto fondamentale perché tutto questo funzioni. L'habitat di una disciplina internazionale dei diritti è la cooperazione internazionale. Noi in questi ultimi tempi assistiamo a dei fenomeni molto preoccupanti che come costituzionalisti non possono non allarmarci. Vi sono degli Stati che mettono in discussione o negano i valori del costituzionalismo. Il professor Diego Valadez ha parlato il primo giorno di decostituzionalizzazione dello Stato. Voi sapete che in uno Stato contemporaneo gran parte delle università non sono più in condizione di funzionare perché i professori sono stati tutti quanti limitati nella loro libertà personale, ecco, per esprimerci con un eufemismo. Risorgono i nazionalismi. Lo vediamo in Europa, lo vediamo qui vicino. Risorgono i nazionalismi. E allora la domanda che ci si deve porre è se il ruolo della Costituzione ormai sia finito. Cioè, siamo destinati ad entrare in una stagione che non si svolgerà più sotto il segno e il signo della Costituzione. La mia risposta è una risposta negativa. Io sono convinto che la Costituzione è la chiave per la salvezza. Cioè sono delle conquiste nella storia della civiltà umana che non dobbiamo considerare reversibili. È un punto di riferimento e una speranza. E per questo io penso che sia fondamentale il ruolo di noi costituzionalisti. Noi siamo un sismografo, noi siamo i primi ad accorgerci quando il costituzionalismo con i suoi valori fondamentali viene messo sotto minaccia. E quindi noi dobbiamo rendere testimonianza di questo e dobbiamo alimentare, tener vivo lo spirito della Costituzione e del costituzionalismo per far sì che non si spenga. Vi ringrazio. Muchas gracias, doctor Datena, por esta muy clara y entendible exposición sobre su visión de que el derecho constitucional es un derecho revolucionario. Y muchas gracias por recordar que la Constitución de 1917 fue la primera constitución en el mundo en establecer los derechos sociales. La Universidad Nacional Autónoma de México está haciendo una gestión ante la UNESCO para ver si en la memoria del mundo se registra este evento, y creo que su intervención este día la vamos a utilizar en apoyo a esta gestión. La Constitución no solamente es una ley, sino que es un instrumento para cambiar y para encauzar la realidad social y para plasmar las legítimas aspiraciones de vivir en paz. Muchas gracias por su participación en este Congreso. Para cerrar esta mesa vamos a ceder el uso de la palabra al doctor César Astudillo Reyes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, y tiene un doctorado en la Universidad Complutense, también de España. Ha sido abogado general de la máxima casa de estudios y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. César, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, señor director. También mi director, porque tengo el privilegio de ser docente en nuestra Facultad de Derecho. Agradezco la invitación para estar en este Congreso Iberoamericano, en esta edición número 13, en homenaje a nuestra Constitución, y la posibilidad de estar en esta mesa con grandes y queridos amigos, así como tener el privilegio de escuchar también al profesor Datena.
Déjenme realizar mi participación en dos partes. En la primera, en el contexto justamente de que estamos en una mesa en homenaje a la Constitución, hacer una brevísima reflexión sobre el texto constitucional y en un segundo momento hablar también de cuál es la sensibilidad ciudadana a 100 años de distancia y con las reformas que hemos realizado al sistema representativo de nuestro país sobre la necesidad de profundizar en nuestra democratización. Me ha llamado mucho la atención en esta primera parte lo que acaba de comentar el profesor Datena. Déjenme ponerlo en esta perspectiva. Esta primera reflexión tiene como propósito hacer un balance de lo que han representado esos 100 años en donde la Constitución mexicana es producto de una revolución concretada y en donde aspira a llegar, sin que hasta ahora hayamos llegado a esa tierra prometida, a una revolución prometida. La Constitución mexicana parece estar hoy rodeada de incertidumbre. No obstante, debemos confiar en que el actual derecho de la Constitución, a pesar de la tensión a la que se encuentra sometida, puede señalar los caminos apropiados para que con orden y certidumbre se pueda dar paso a un nuevo acto de constitución del derecho. Si esa constitución se realiza para actualizar nuestro modelo de organización política y convivencia social o para reconstruirla desde la raíz, es una decisión que deberá valorarse en función de muchos de los argumentos que se han vertido en estas jornadas académicas en este congreso. Con independencia del sentido de la decisión, no creo que existan elementos para alarmarnos por la forma y la profundidad del cambio constitucional. Al margen de su magnitud, ni existen motivos para derrumbar toda la arquitectura constitucional, ni existen tampoco elementos para que su eventual reedificación se erija a partir de la nada. Existe una continuidad histórica que por más que se quiera, no puede perderse. Por eso, la Constitución del futuro en nuestro país no es la que nos vamos a dar el día de mañana, es la que ya nos hemos dado y que hoy, en calidad de patrimonio constitucional, representa un bagaje paradigmático sobre lo mejor de nuestra tradición independiente y liberal. Es la que hoy tenemos como norma rectora y que simboliza lo fundamental de nuestro pasado revolucionario enmarcado en una rica tradición social. Es también la que lleva formándose desde el último cuarto del siglo pasado y que hoy necesita reflejarse en una constitución más democrática que manifieste el pluralismo que subyace a nuestro presente y que coadyuve a confirmar los valores políticos que demuestran una vez más la solidez de nuestra unidad como pueblo y sociedad. La Constitución, por consiguiente, no puede concebirse como un acto puntual en el tiempo, sino como el fruto de un emblemático proceso histórico. Por ello, un acto de regeneración, de generación o regeneración constitucional, esto es, acudir a un nuevo llamado constituyente o a una reforma integral de nuestra Constitución, no podrá suponer nunca la pérdida del patrimonio constitucional adquirido. La Constitución mexicana cumple un siglo de vigencia este domingo 5 de febrero, pero representa 193 años de continuidad histórica. A pesar de que las precedentes no se encuentran vigentes desde el punto de vista formal, tienen todavía la función de conformar un patrimonio que debemos conservar en tanto es el resultado de las luchas del pueblo mexicano por alcanzar su libertad, su independencia y por concretizar sus anhelos de justicia social. De ahí que su permanencia como patrimonio de los mexicanos suponga un diálogo con nuestro pasado independiente y federal a 2 siglos de distancia, un reencuentro con nuestra rica tradición liberal a 150 años y la comunicación permanente con nuestras expectativas de igualdad y justicia social a una centuria de la gesta revolucionaria. No tengo duda
que si hoy somos capaces de hacernos cargo del futuro de la Constitución de modo responsable, no debemos dudar que en adelante será la propia Constitución la que se encargue de garantizar el futuro de nuestro orden social, de nuestros derechos y de nuestra democracia. Paso ahora a la segunda parte de mi exposición. Como bien lo ha señalado Lorenzo Córdoba, el sistema representativo y electoral de nuestro país tuvo justamente hace 4 décadas de distancia una reconfiguración desde sus cimientos. La Constitución de 1917 tomó un sistema electoral de mayoría que hoy sabemos presupone la existencia de partidos políticos fuertes en un entorno competitivo y adicional a ello, también en 1917 las fuerzas políticas y sociales triunfadoras de la revolución tuvieron la capacidad de convertirse en partido político apenas en 1929. A partir de esta mezcla entre un elemento jurídico, el sistema electoral de mayoría, y un elemento político, la formación de un partido político que muy pronto tuvo la capacidad de ser el eje articulador del sistema político mexicano, se tuvo prácticamente un monopolio de la representación política durante las primeras 6 décadas de vigencia de nuestra Constitución. Distintos factores que comenzaron a erosionar la legitimidad del sistema político construido hicieron pensar en la necesidad de reedificar el sistema representativo desde sus bases y justamente en 1977, es decir, 6 décadas después, lo repito, de que haya entrado en vigor la Constitución de 17, se pensó en una modificación al sistema electoral que sembró la semilla del pluralismo político. Esa reforma, lo sabemos bien, hoy forma parte de la primera generación de reformas constitucionales que, entre otras cosas, introdujo la representación proporcional y que esa representación proporcional desde entonces se ha constituido, desde entonces y hasta la fecha, en la principal garantía de la heterogeneidad política y del pluralismo político en nuestro país. 2 generaciones de reformas posteriores incidieron en el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y en la paridad de condiciones de la competencia por el poder. Todavía en 2012 y 2014 se concretó lo que para algunos de nosotros ya puede verse como la 4ª generación de reformas electorales que inciden en dos vertientes. Una, en volver a inyectar dosis de legitimidad al sistema político y al sistema electoral que hemos edificado y, en segundo lugar, a incorporar instituciones constitucionales para dar renovada capacidad de decisión política, sobre todo a los ejecutivos, a través de la introducción, entre otras cosas, de los gobiernos de coalición. Hoy en día estamos repensando cómo podemos administrar el pluralismo político construido que justamente ha dejado en el escenario político a más de 10 partidos políticos con alcance nacional que frecuentemente, porque así lo dictan las normas del republicanismo, luchan por renovar a los poderes públicos, en un entorno en donde han emergido los candidatos independientes como también mecanismos que pretenden oxigenar al poder político a partir de nominaciones sin ningún respaldo partidista. En ese sentido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional se dio a la tarea de realizar un ejercicio con continuidad histórica para realizar una encuesta sobre valores constitucionales, justamente para percibir cuál es la sensibilidad de la ciudadanía a través de los entrevistados en relación a distintos aspectos de nuestro orden constitucional.
Yo nada más quiero presentar, por cuestión de tiempo, lo relativo a, o los resultados en relación a 3 instituciones jurídicas que justamente han tenido como propósito administrar de alguna manera el sistema de pluralismo político que hoy, a 40 años de distancia, ha echado raíces en nuestro orden democrático. En primer lugar, sabemos que en 2009, mediante una iniciativa presidencial, se intentó instituir la segunda vuelta electoral. Este ejercicio de origen francés, que hoy además está presente en buena parte de las democracias de América Latina, trató de incorporarse al orden constitucional mexicano, aun cuando todavía en 2009 no existía una medición sobre qué tan involucrados estaban la sociedad, los actores políticos, los operadores jurídicos sobre esta figura. Déjenme presentarle algunos de los resultados. Al evaluar qué hacer ante un escenario hipotético de una elección muy cerrada, prácticamente la mitad de los entrevistados apoyaron la idea de declarar ganador al partido que obtuvo la mayoría de los votos. Esta medición viene realizándose desde la segunda encuesta que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, previa a la que vamos a presentar hoy por la tarde en este Palacio de Minería, y en 2011, ¿sí? En 2011, 4 de cada 10 entrevistados apoyaron la idea de declarar ganador a quien haya obtenido más votos, en contraste con la posibilidad de organizar una nueva elección, un balotaje entre los 2 primeros lugares. 1/3 de los entrevistados apoyaron esta idea en ambos levantamientos. Esto es, todavía los datos nos indican que la regla de la mayoría tiene ahora más seguidores que 5 años atrás, en tanto que el respaldo a la segunda vuelta electoral se mantiene como minoritario. Es posible que una de las explicaciones en torno a la carencia de respaldo que existe en la sociedad en torno a la figura de la segunda vuelta sea porque esta simboliza potencialmente un regreso a una etapa de la historia de nuestro país que parece haber sido clausurada, el de los gobiernos con mayorías significativas. En este sentido, todavía, como conclusión de esta primera parte, no se encuentra una sensibilidad alta en favor de esta figura en el entorno mexicano. Como segundo banco de datos, permítanme compartir con ustedes qué piensa la población mexicana en torno a las coaliciones electorales y a las coaliciones de gobierno. Déjenme nada más decir brevísimamente que desde 1977 quedó claro la importancia de que los partidos, derivado de que todavía no existían paridad de condiciones en la competencia por el poder, no compitieran de manera aislada, de manera independiente, sino que conjuntaran sus esfuerzos, que se coaligaran para articular su fuerza política, su estructura, sus recursos económicos y sus estrategias para competirle a quien en ese momento era el principal rival político, que era el PRI. Tenemos un primer ejercicio en 1988 con el Frente Democrático Nacional, pero es sin duda alguna con la Alianza por el Cambio en el año 2000, con la que se da la alternancia en la presidencia de la República, cuando las coaliciones electorales empiezan a echar raíces en nuestro país. Y de hecho, si vemos de 2000 a 2015, las coaliciones electorales, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, se han constituido en la regla y no en la excepción. Incluso para que el PRI regresara a la presidencia de la República en 2012, también echó mano, y así como en algunos gobiernos de los estados, de las coaliciones.
Déjenme decirles que la encuesta señala que la unión de partidos con propósitos electorales no siempre es bien valorada por la ciudadanía. En la encuesta se les preguntó, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que 2 o más partidos participen juntos en las elecciones? Poco menos de la mitad de los entrevistados, alrededor del 45%, se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con las coaliciones electorales. En cambio, poco más de 1/3 de los entrevistados manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con las coaliciones electorales. Sin embargo, con la finalidad de conocer la opinión respecto a la coalición de partidos que enarbolan ideologías opuestas, se les preguntó, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que 2 o más partidos de ideas muy diferentes participen juntos en las elecciones? Casi la mitad de los entrevistados está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y adicionalmente, cuando ya se les pregunta si mantendrían la fidelidad los simpatizantes de los partidos políticos hacia sus partidos cuando se coaligan, 4 de cada 10 entrevistados dijeron que no votarían por su partido político si va en coalición con un partido de ideología totalmente contraria. En tanto, 3 de cada 10 entrevistados expresaron que sí mantendrían la fidelidad hacia sus partidos. Finalmente, y brevísimamente, hago referencia a los gobiernos de coalición que han entrado a nuestro texto constitucional y por medio del cual el presidente de la República puede optar al principio de su mandato, y esto a partir de 2018, por gobernar en minoría parlamentaria, en minoría política, o por fomentar una coalición con uno o con varios partidos políticos. Cuando se les preguntó a las personas de la encuesta qué pensaban de la posibilidad, entre otras cosas, de que un presidente en minoría pudiera incluir en su gabinete a miembros de otros partidos políticos en el contexto de una coalición, solo 2 de cada 5 o 4 de cada 10 se manifestaron a favor de esta medida. Déjenme decir que se observan opiniones divididas al valorar la conveniencia o inconveniencia de tener un gobierno de coalición cuando un presidente de la República sea electo con escaso margen de ventaja frente a sus competidores. Apenas, y con esto finalizo, 1/3 de los entrevistados es optimista respecto a que un gobierno de coalición pueda funcionar mejor que el de un gobierno en minoría política. Con estos resultados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas deja, sobre todo en la mesa de la discusión y para que los operadores políticos y quienes toman decisiones dentro de nuestro orden jurídico puedan advertir no solo la pertinencia de incorporar estas instituciones para seguir profundizando en el fortalecimiento de nuestro pluralismo político con gobernabilidad y así también para ver lo que piensa la ciudadanía de nuestro país en torno a algunas instituciones que ya están operando desde hace algunos años. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias al doctor César Astudillo por recordar que nuestra Constitución homenajeada de 1917 es la síntesis histórica del país, y remembrando lo que el jurista don Raúl Cervantes Ahumada decía, que en materia política y en materia constitucional las cosas no son sino van siendo. Creo que ha sido una mesa muy rica el conmemorar el centenario de esta Constitución para analizarla, para explicarla, para criticarla, para difundirla, pero sobre todo para respetarla. Creo que es la mejor forma de rendirle tributo. Muchas gracias, ministro Saldívar, muchas gracias, Lorenzo Córdoba, estimado maestro Antonio de Atena, César Astudillo,
Muchas gracias. En respeto al desarrollo de este Congreso no tendremos tiempo para hacer ni preguntas o respuestas ni comentarios, así que les agradecemos a los ponentes la riqueza de sus exposiciones y a ustedes muchas gracias por su atención.